Manejo de la inteligencia emocional en los niños. Estos seres que adoramos, con los que podemos jugar, platicar, divertirnos y que forman la esencia de nuestras familias, la esencia de nuestros grupos cuando somos maestros, cuando somos docentes, cuando formamos parte de un equipo deportivo y ellos están presentes, siempre traen alegría a todo lo que hacemos. Cada vez es mucho más frecuente que tanto padres como adultos, maestros, docentes que están frente a niños, en contacto directo con los niños, empiecen a tomar interés al tema de la inteligencia emocional. Es un reto y además de ser un reto, estoy plenamente convencida que todos podemos contribuir para el desarrollo de esta habilidad. Bienvenidos, hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros acompañándonos la psicóloga Valentina Cabrera. Ella es una amiga con quien tuvo la oportunidad de compartir un curso que nos llenó y nos nutrió también de muchas enseñanzas, y ella tiene 10 años de experiencia en el trato del tema de la inteligencia emocional en los niños. Valentina, bienvenida. Vamos a platicar hoy de este tema súper interesante. Cuéntanos de ti, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en este ámbito y sobre todo, yo estoy segura que todos queremos saber qué es la inteligencia emocional en los niños. Claro, pues antes que nada, pues muchas gracias, Yamili, por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esta tarde el espacio, ¿verdad? Y pues también gracias pues a las personas que se queden con nosotros un ratito, ¿verdad? De esta tarde. Pues mira, la inteligencia emocional pues tiene como más en nuestro vocabulario, por así decirlo. Particularmente con los niños, ¿verdad? Es algo que, pues básicamente es esa capacidad en ellos, ¿no? Para aprender a identificar las emociones, ¿ok? Saberlas expresar, ¿ok? Identificarlas en ellos mismos, saberlas expresar adecuadamente y también poder reconocer las emociones en los demás, ¿no? Que bueno, sabemos que esto es en general, ¿no? Pero bueno, con los niños nos quedamos con partimos desde este general. Ok. Valentina, ¿existe diferencia en el desarrollo de la inteligencia emocional según la edad del niño? Claro, sí, Yamili, por supuesto que pues no es lo mismo lo que vaya aprendiendo un niño a los 2 años que por ejemplo a los 6 años, a los 11 años, ¿verdad? Esto va a tener mucho que ver pues en los retos a los que se va enfrentando, ¿verdad? O sea, a otras actividades propias que va o conocimientos propios que va adquiriendo de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso gradual, así como lo es, por ejemplo, el lenguaje, las habilidades motrices, ¿verdad? O sea, va a ir creciendo pues, de acuerdo a la edad y también muy importante a la estimulación que se le dé. Excelente. Y bienvenidos. Ya vemos aquí personas que nos están saludando. Dice buenas tardes a todos. Maribel, un fuerte abrazo, muchos besos, bienvenida. Yanel, excelente psicóloga. Dice para Valentina, muchos saludos también, Gracias. bienvenida. Y recuerden que Valentina está aquí para proporcionarnos herramientas, le agradecemos nuevamente. Y las dudas que vayan surgiendo, este es el momento en el que ella nos puede proporcionar mayor claridad y que de esa claridad nosotros tomemos mucho más conciencia y podamos también ser esos acompañantes, estos canales que ayuden y apoyen a nuestros niños. También Claro. yo me preguntaba, Valentina, dentro de todas estas habilidades que nosotros como adultos, como padres, podemos procurar, es esa figura del adulto, del padre, del maestro. ¿Cómo influyen estas personas que están delante de los niños? ¿Cómo influyen en la inteligencia emocional de los niños?
Bueno, magnífica pregunta, Yamili. O sea, creo que la influencia de un adulto, ¿verdad?, en la vida de los niños es, o sea, y muy importante, ¿no? Sobre todo aquellos adultos con los que el niño convive más cercanamente, o sea, desde los padres, obviamente abuelos, los maestros, ¿verdad? Y no nada más los maestros de la escuela, o sea, sino que también que si mi maestro de fútbol o mi maestro de inglés, o sea, cualquier adulto que esté involucrado en la vida de los niños. ¿Y cuál va a ser el impacto mayor? Y creo que siempre lo he dicho y lo comento a los papás, el ejemplo, Yamil. ¿Ok? Si yo como adulto, o sea, sé gestionar mis emociones, las entiendo, las conozco, las identifico, las acepto, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más fácil en el día a día, ¿no? Que el niño observe, absorba también, ¿sí?, ese ejemplo que yo estoy dando sobre todo de cómo manejar las emociones, ¿no? O sea, si yo estoy, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Y así tipo, ¿no? 2 de la tarde, ¿no? Con calor, todos muriéndonos de hambre, ¿no? Ya quiero llegar a mi casa. Sí, bueno, cuando se podía salir. ¿Cómo se llama? Y empiezo, ay, que contra, se me metió este coche, que no sé qué, que empiezo a pitar o a decir palabras altisonantes. O sea, ¿cuál es el mensaje para este niño, no? O sea, que mi paciencia es poca, que no tengo mucha tolerancia, ¿no? Entonces, cuando el niño está en una situación complicada, ¿no? En un berrinche, en una pataleta, ¿no? O en una majadería, ¿no? Y que yo le diga, cálmate, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, por eso desde allá nuestro ejemplo, digo, no quiere decir que seamos perfectos, pero sí conscientes, Yamili, ¿sí?, de nuestro actuar. Definitivo, definitivo. Y creo que la primera tarea, por lo que estoy entendiendo, es que nosotros como padres tengamos la responsabilidad de ir desarrollando esta habilidad de la inteligencia emocional y posteriormente de esta conciencia ir guiando de manera adecuada a los niños y ser ese ejemplo definitivo, como dices, o sea, ¿cómo le digo que se calme? ¿Cómo le digo que yo no llore o que no grite si en algún otro momento a mí me ha visto explotar de enojo, de ira, ¿no? Exactamente, así es. Y dentro de tenemos una cercanía con un grupo al que queremos mucho, que acompañamos, que se llama Coloret, y ellos nos hicieron una pregunta muy puntual relacionada con las personas que tienen discapacidad. Y la pregunta dice así, dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad motora, discapacidad visual o cognitiva a gestionar sus emociones? Claro, mira, Yamili, algo importante es que no por estas discapacidades, o sea, nos abstengamos de, ahora sí, de involucrar a los niños, ¿no? O a este círculo o cualquiera, ¿no? Que tenga esta situación en la gestión de emociones, ¿ok? ¿Y qué pasa? Sobre todo cuando son niños, ¿no? Con una condición especial o particular, pues a veces los papás quieren sobreproteger o envolver para no hacer más grande el sufrimiento, ¿no? Pero esto a mejor es más complicado porque pues no se da la oportunidad de que, o sea, esto me duele, o sea, decir con palabras, esto me duele, esto me frustra, cómo lo manejo, ¿no? Cómo lo expreso, ¿ok? O sea, tratarlos, o sea, como si estuviéramos tratando a cualquier grupo de personas a las que nosotros estamos abordando para esta cuestión de la inteligencia emocional. Entonces, las emociones son emociones, estoy entendiendo, independientemente en el momento en el que surjan, a la persona que las esté viviendo, que las esté gestionando, es importante que nosotros sepamos expresarlas y conducirlas de una manera que nos puedan ayudar, ¿no? Exactamente, y no solo conducirlas, también, o sea, digo, si yo estoy cerca de una persona que necesita esa comprensión, esa tolerancia, me explico, también darla,
¿ok? En ese camino. Definitivo, definitivo. Y el recibirlas, el también creo que permitir que los niños las experimenten es clave. Somos muy asiduos, o parte de nuestra cultura es que cuando vemos una emoción que muchas veces como padres o como adultos las etiquetamos de incómodas e inmediatamente las queremos tapar, ¿no? O sea, mételo al coche, de que ya no hable, y eso es parte de una cultura que traemos. Exactamente, Yamile. Eso me hace recordar, por ejemplo, ¿no? Cuando he estado en los talleres con los niños y también con los papás, ¿no? Lo típico, ¿no? Que el niño tiene miedo a dormir solo, ¿no? O tiene miedo a dormir en la oscuridad, ¿ok? Como que los miedos más típicos de la edad, los más comunes, ¿no? Entonces o sea, muchas veces la forma del manejo es, ay, hombre, exageras, ¿no? Ya vete a dormir a tu cuarto tú solo, o sea, ya estás grande, ¿sí me explico? O sea, no hay una validez de ese miedo, ¿ok? A veces como adultos también se nos olvida que nosotros también pasamos por esos miedos o por otros diferentes y cómo nos sentíamos. ¿Ok? ¿No? O sea, o también la parte de la tristeza, o sea, pasa mucho, ¿no? Desde que se murió la mascota de la casa, ¿no? Entonces, para no dejar que ese niño sufra ese dolor por esa pérdida, se escapó el perrito, ¿no? O ¿cómo se llama? O lo regalamos, ¿no? Pero también los niños a la larga se terminan de dar cuenta, ¿no? Entonces es mejor decir las cosas, hablar de las emociones como van, ¿ok? ¿Sí? Y experimentarlas, aunque nos duela, aunque nos cause incertidumbre, ¿verdad? Pero es mejor, digamos que hacer frente a ellas, ¿ok? A veces como papás, pues no se nos ha enseñado cómo, ¿sí? Que a veces también allá viene el reto, ¿no? Y pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que nos enseñaron, ¿sí? Y a veces metemos la pata, pero, o sea, no importa si la metiste siempre y cuando, o sea, estés dispuesta a buscar otras alternativas para arreglarlo y hacerlo mejor la próxima vez. Es cierto, y comentas algo que también tiene mucho que ver con esta cultura que de pronto se vuelve un tabú, como nosotros como padres estamos inmersos en el problema, nos sentimos a veces frustrados porque no sabemos, es la verdad, no sabemos cómo conducir a los niños quizás en actitudes o cómo corregirlos de manera educada, de una mejor manera, y simplemente preferimos seguir dándonos de tumbos y seguir con esas emociones encontradas de que sabemos que queremos lo mejor para ellos, que las cosas nos damos cuenta que no nos están funcionando y volvemos a dar una vuelta en círculo. Ese tabú que existe, el de pedir ayuda, Valentina, cómo también los padres que nos están escuchando pueden acercarse a ti, adquirir esas herramientas, porque definitivamente se adquieren a los padres, a través de los padres y acompañado de los hijos. Claro, sí es verdad eso que comentas, Yamili. Todavía hoy en día pues hay como cierta resistencia, ¿no? O sea, de que a veces como que ir al psicólogo es cuestión de locos, ¿verdad? O sea, y pues bueno, o sea, realmente es así como que un día así, pues ¿qué haces? Vas al dentista, ¿no? Y nadie tiene ningún prejuicio porque vayas al dentista cuando te duele una muela, ¿ok? Entonces, bueno, como todas las personas que estamos involucradas en el área de salud mental, ¿ok? Digamos que tus emociones, ¿ok? Tus conductas, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud mental, ¿ok? Pues es parte de la salud integral, ¿sí? Tomar como esta responsabilidad. Y a mí me gusta trabajar, Yamili, más desde una parte preventiva, ¿sí? O sea, más de que, o sea, toman las herramientas, agarran las herramientas, esto te puede servir así, ¿ok? Por eso, o sea, es lo rico muchas veces del trabajo con los niños, ¿no? Que tengan estas oportunidades, ¿ok? Para ir conociendo sus emociones, para ir siendo conscientes de ellas. O sea, la verdad es maravilloso cuando ellos pueden
hacer una pausa, ¿no? Y como que parar y dejar de repetir una misma conducta, ¿no? O manejar sus sentimientos, su emoción de una manera más adecuada. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí. ahora sí, el niño a veces pues no solo va a ir a pedir la ayuda, ¿no? O sea, y a veces como mamá o como papá, o sea, creo que somos, seríamos las personas, ahora sí que expertas en nuestros hijos. ¿Quién mejor que nosotros, que los conocemos? ¿Me explico? Entonces, si no tengo las herramientas, no es que yo me vaya a volver psicólogo, ¿no? O sea, pero hoy en día con tanta información, o sea, ahorita, por ejemplo, esta plática que estamos teniendo en vivo, ¿no? O sea, es una oportunidad para que que esto me empezar con una cosa, o sea, claro, con un cambio, o sea, no tienes que hacer todo una revolución así drástica, ¿no? Y sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Con las cosas como están y la incertidumbre. Bueno, ¿qué puedo hacer hoy que sirva y que beneficie a mi familia? Y me encanta esta parte que dices de qué podemos hacer. Todos tenemos un frente diferente. Algunos somos padres, otros somos maestros, otros somos jóvenes. Yo recuerdo un amigo que quiero mucho, que aprecio mucho, que se llama Rodrigo. Él tiene un grupo de catecismo, siempre me platica de él, tiene contacto con niños y los quiero un montón. Recuerdo a mi hermana también en este momento, ella es maestra y tiene contacto de manera directa con los niños. ¿Qué es lo que tanto personas que quizás no tengan la experiencia de ser padres, pero sí tienen niños a su cargo, qué es lo que ellos podrían hacer por niños que no tienen un lazo tan estrecho como nosotros con los hijos, pero que sí pudieran hacer la diferencia en la vida de esos niños? Claro, Yamili, pues sí creo que algo importante podría ser, bueno, desde luego el ejemplo, ¿no? O sea, ser ejemplo uno mismo y también creo que establecer un vínculo con ese niño, o sea, que el niño pueda confiar en ti, ¿no? O sea, que pueda acercarse, que sepa que eres una persona segura a la que puede acudir cuando lo necesite, cuando a lo mejor a su familia le está pidiendo la ayuda, pero la familia no está siendo capaz de reaccionar o de darse cuenta, ¿no? Pues a lo mejor el día de mañana, o sea, yo puedo ser ese adulto que no necesariamente tengo la experiencia de ser papá o mamá, pero sí ese adulto que puede influir, rescatar, guiar, ¿sí? A un menor en su crecimiento, ¿no? O sea, recordemos, Yamili, que los niños son seres que están en crecimiento, o sea, no son personas que ya están desarrolladas y que ya tienen una madurez. La madurez la da la experiencia, ¿sí? Y en este mundo tan acelerado y loco, con tanta información y tanta cosa, a veces los niños están yendo muy, muy deprisa, ¿sí? O sea, y queriendo saltarse etapas, ¿no? Por conocer más, por llegar a tal lugar, por ser tal cosa, ¿sí? Entonces, también acompañar en ese sentido, ¿no? O sea, tiene 5 años, ubicar en que tiene 5 años, ¿no? O sea, y hacer las cosas que un niño de 5 años hace, o sea, no las de un niño de 10, o sea, y esto hablo a lo mejor en contenidos de programas, de videojuegos, la ropa que se usa, el lenguaje que se usa, ¿no? También como adultos ser cuidadosos de qué pláticas tenemos frente a los niños. Tú te acordarás, Yamili, seguramente, y muchos de los que nos ven, cuando niños, los niños no estaban en las conversaciones de los adultos. Sí, es cierto. Sí, ajá. Y hoy en día esa línea, esa fina línea se ha perdido. ¿Y qué pasa, no? Que los niños empiezan a entrar al mundo de adultos, pero cuando no son adultos todavía, cuando no tienen la capacidad de entender y de procesar ciertas cosas, aunque creemos que sí, ¿no? O sea, aquí se confunde mucho de que el niño está muy hábil con la tecnología, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea hábil para manejar otros aspectos de su vida. Definitivo, definitivo. Y me encanta esta parte en la que todos podemos hacer la diferencia en la vida de un niño cuando podemos inspirarle esta confianza, cuando ve en nosotros un manejo claro de las emociones, un lenguaje que le puede inspirar a acercarse a nosotros. Y hasta con la simple pregunta de cómo te sientes hoy, creo que todos, donde quiera que estemos, podemos hacer la diferencia ante esos niños.
Exactamente, o sea, mostrar ese interés, cómo estuviste el fin de semana, qué hiciste, con quién estuviste, o sea, mostrar de verdad ese genuino interés. Excelente. Y Valentina, ¿cuáles en tu experiencia, cuáles son los beneficios que tiene de manera directa en los niños este manejo de la inteligencia emocional? Si pudiéramos comentar algunos de estos beneficios para que las personas que nos están escuchando podamos tomar aún mayor conciencia, para que también podamos animarnos a acercarnos, a aprender esas herramientas y saber cómo comunicarlas a los niños, porque como bien dices, pues no necesito ser un padre, puedo ser un docente, puedo ser un líder de un grupo e interesarme de una manera tal que me pueda acercar a ti y decirte, oye, fíjate que yo tengo este contexto, manejo estos niños o tengo la oportunidad de convivir con estos niños y tengo estos retos, ¿no? Todos pudiéramos hacer esos. ¿Qué beneficios estaríamos transmitiendo de manera directa a los niños a través de la inteligencia emocional de esa manera consciente? Sí, mira, Yamiri, o sea, directamente para los niños lo primero sería el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento, el entenderse, sobre todo, como te decía, ¿no? El saber sus propias emociones, qué les detonan, o sea, cuando hago los talleres, desde allá, desde lo más básico, empezamos con las emociones más básicas, porque pues los niños, recordemos que ellos por lo general te van a reconocer una emoción en el momento, ¿no? Conforme vamos creciendo, podemos ya experimentar como que lo que llamamos emociones encontradas, ¿no? Okay. O varias emociones que te detona, o sea, que son detonadas por alguna situación. En el caso de los niños, por lo general es una la que van a identificar y desde allá empezamos, ¿no? O sea, desde saber qué me pasa, ¿no? Y también sabes qué es lo rico, bueno, sobre todo cuando trabajo en los grupos, que ellos escuchan, ¿sí? Situaciones que otros niños viven, entonces, o sea, más bien de emociones que identifican y escuchar, bueno, a él también le pasa, no solo a mí, o sea, es como que estamos todos en lo mismo, ir como que en la misma sintonía, por así decirlo. Y pues bueno, a la larga, Yamile, yo diría que ese es un beneficio para la sociedad. O sea, no solamente pensemos en nuestros hijos o en los niños a los que directamente asistimos, sino también como que a fin de cuentas, que este niño emocionalmente esté sano va a ser una aportación para la sociedad. Definitivo. Y ahí comienzan los grandes cambios desde la familia, desde los grupos, en deportes, en la escuela y entre amigos. Y yo creo que es un efecto que se va multiplicando. Exactamente, ¿no? O sea, es como una cadenita, ¿no? Sí. Y agradecemos a todos los que están presentes, les invitamos a mandar sus preguntas y tenemos unos recordatorios por aquí. El próximo 10 de septiembre vamos a tener nuestro primer webinar totalmente gratuito acerca de los beneficios de la inteligencia emocional en tu vida. Valentina sabe también que soy una persona que me encanta todo el tema relacionado con la inteligencia emocional, irlo compartiendo, irlo también viviendo y experimentando, porque las emociones se viven al día a día y al día a día se van gestionando. Pueden visitar la página Yamile Argüelles, encontrar ahí el link y llenar una pequeña encuesta. Son unos datos muy sencillos, muy rápido de ingresar. Y les esperamos, va a ser 1 hora y media con una introducción a la inteligencia emocional. Vamos a compartir herramientas, vamos a compartir tips, porque definitivamente es tarea de todos. Y Valentina nos está confirmando aún más. Empezamos con los grandes. Así es, Yamili, qué chévere, así es. Sí, y también en este día a día que se nos va presentando, Valentina, ¿hay alguna emoción que, según tu experiencia, sea una de un reto común entre padres, entre hijos, alguna que tú has visto, híjole, esta si yo le pudiera poner
Una estrella le pondría 2. Sí, definitivamente, claro que sí, Yamili, pues claro que sí, hay una emoción que es taquillera, yo diría, así siempre lo digo, Me ¿no? encanta eso. Y que es el enojo. Y antes de adentrarme a ello, o sea, sí quiero recordar que una de las características de un buen manejo de la inteligencia emocional es el control de nuestro genio, Ok. ¿sí? Sí, hay varias características, tú sabes, ¿no? La empatía, la perseverancia, el respeto, todo esto, ¿no? Pero uno bueno, yo así como que subrayo es el control de nuestro genio, ¿no? Y bueno, en mi experiencia ha pasado que, bueno, como tú sabes, ¿no? Yo he hecho por mucho tiempo los talleres con los niños y casi siempre, no sé por qué, el común denominador eh, cuando pregunto cuáles son las expectativas, ¿no? Que pues aprenda a controlarse, que no se moleste tanto, que deje de hacer rabietas, ¿no? Todo lo que sea relacionado con el enojo, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que realmente pues no ha dejado de ser una inquietud, o sea, en el sentido de que pues tiene manifestaciones de distinto tipo, ¿ok? Y yo de entrada le digo a los papás cuando simultáneamente trabajo con ellos, o sea, cuando hablo el taller de los niños o sea, el enojo no es una emoción, o sea, animal, o sea, de entrada quitémosle la etiqueta de mala fama que también tiene, ¿verdad? Hay una cuestión cultural muy, muy fuerte también, como tú bien decías hace rato, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de las mujeres, no está bien visto enojarse, ¿sí? Entonces, por un lado está la parte de no expresar la emoción porque no está bien visto, ¿sí? O por otro lado, ¿cómo se llama? Exploto porque así soy, ¿ok? Porque ya me molestaste, ¿sí? Y no mido mis consecuencias. O sea, aquí se ve la parte de la falta de control de impulsos, del autocontrol. Antiguamente, pues esto prácticamente era manejado por los papás, así como que ahí te va la chancla, si no te calmas, te calmo, ¿ok? Y pues muchos así crecimos, ¿no? Hoy en día, pues ya con pues, muchos más investigaciones, mucho más que se ha estudiado el tema, pues existen muchos más recursos, ¿verdad? Desafortunadamente a veces yo lo que percibo es que los papás nos aflojamos, ¿no? O sea, entonces caemos al otro extremo de ser muy condescendientes, ¿no? O dejarnos manipular por ese enojo de los hijos, ¿no? Entonces es muy importante, a fin de cuentas, primero que nada, quitarle la etiqueta, cual sea que está fuera, que le hayamos puesto al enojo, ¿ok? Yo siempre lo digo como, o sea, ¿qué misión tiene ese enojo en ese momento? ¿Sí? Algo te quiere decir. O sea, el enojo muchas veces viene por una injusticia, por sentirnos rechazados, ¿ok? En el caso de los papás, algo muy básico que siempre manejo, ¿no? Es, o sea, si tiene hambre, tiene sed, o sea, tiene sueño, ¿ok? O sea, las necesidades básicas no están cubiertas, o sea, así se va a detonar prácticamente, ¿ok? Entonces, como que primero hacer este escaneo de que estén cubiertas las necesidades básicas. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué está queriendo decir este enojo en este niño? Que muchas veces el enojo puede venir no solamente por una situación externa, ¿no? O sea, de que, no lo sé, se peleó con el hermanito, ¿no? O que perdió en los videojuegos o algo así, sino que puede ser también una forma de estar expresando otra emoción que de otra manera no se puede decir. Y como el enojo habla por sí mismo, pues entonces los ataques de enojo son frecuentes, ¿sí? Entonces, bueno, se puede hablar muchísimo al respecto del tema, Yamili. No sé si quieres que concrete algo más respecto a eso, ¿no? Porque sí siento que es un tema como para largo. Sí, y definitivamente además tiene un tema que se necesita contextualizar y tú lo comentabas hace un rato de una manera muy acertada. Hay una situación que como padres o como adultos podemos investigar
detrás de ese enojo, que es una expresión. Definitivamente la emoción es una expresión de algo que está pasando. Y según el contexto, podemos interesarnos y no etiquetar, no explotar, porque enojado uno y explotado el otro, definitivamente no resolvemos absolutamente nada. No es buena combinación. Así es, no resolvemos absolutamente nada. Y creo que sí sería muy bueno también no juzgar, o sea, no juzgar, no reprender, porque a final de cuentas, cuando nosotros reprendemos, estamos fomentando la falta de expresión. O sea, yo no voy a expresar mi enojo porque ya me di cuenta que soy mandado a mi cuarto o se me es castigado o se me retira, y desde ahí ya nosotros estamos procurando que las siguientes emociones, que tal vez luego no sea enojo, tal vez luego sea tristeza o tal vez inclusive miedo, ya no sean expresadas por ese condicionamiento de que pues no es totalmente bien visto. Y como bien dice, sería un tema para una plática muy extensa, y además yo creo que sí en el contexto. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros en el momento o algún consejo, alguna herramienta que nos dieras de manera sencilla cuando de pronto se presenta este enojo frente a nosotros expresado por un niño? ¿Cómo podemos acompañarlo? Okay. Y puede ser, hace un ratito mencionabas algo que se me hace tan común también, que es la tristeza. O sea, ¿cómo acompañamos a un niño en la tristeza? ¿Cómo acompañarlo en quizás estas emociones que son fuertes, un miedo extremo, una tristeza extrema, un enojo tan visible? ¿Cómo podemos acompañar al niño en este proceso? Claro, particularmente con el enojo, Yamili, no engancharme, ¿ok? Y cuando hablo de no engancharme, me refiero a que no mismo yo compre ese enojo y también empiece, por ejemplo, a gritar o a decir cosas de las que luego me vaya a arrepentir, ¿no? O sea, y obviamente pues se pierda el control de la situación. Entonces, no engancharme, validar esa emoción, ¿sí? El reconocer, ok, veo que estás enojado, veo que te enoja mucho tal cosa, veo que te molesta tal o X, ¿no? O sea, eso es validar, o sea, y el hecho de que yo lo valide, ¿sí? No quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, que son cosas diferentes. O sea, yo no estoy de acuerdo con tu berrinche y tu majadería, pero entiendo por qué estás así, ¿ok? A lo mejor porque no te dejé ver más tiempo tele, ¿no? A lo mejor porque perdiste otro privilegio, ¿no? O sea, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces, lo valido, ¿ok? Entonces, previamente, lo que yo sí recomiendo es que previamente se platique con el niño acerca de qué estrategias él puede utilizar cuando se siente enojado. Porque en el momento no le vas a poder, o sea, yo, por ejemplo, enseño los ejercicios de respiración o sea, tanto en la terapia, en los talleres y demás, ¿no? Al momento no te va a hacer caso de tus ejercicios de respiración. Esto tiene que ser previo, en un momento como un juego, ¿ok? O sea, inhala como si fueras un globo, ¿sí? Exhala como si se esté desinflando ese globo, ¿sí? O sea, vas a hacer de cuenta que inhalas el aroma de una flor y vas a exhalar, vas a soplar como si estuvieras apagando la velita de tu pastel. O sea, eso previamente ya se enseñó, ¿ok? O, por ejemplo, hacer con el niño una lista de esas actividades. A lo mejor me iría bien en escuchar mi música favorita, ¿no? Me haría bien tomar un vaso con agua, ¿no? Mojarme la cara, ¿ok? Si tengo un punching bag en la casa, súper recomendable. Ojo, con los varones, ¿no? El varón tiene mucha energía física y es importante, es una forma positiva de desahogarla. Entonces, hacer esa lista, ¿no? Y de esa lista, o sea, ¿cuáles son mis tres opciones? O sea, plantear con el niño, ¿cuáles son las tres opciones que más crees que te puedan servir? ¿Ok? Y tenerlas así como en la vista, ¿no? Las puedo poner en la puerta del refri, en la puerta de mi cuarto, ¿no? ¿Ok? No solo hablarlas, tenerlas visibles, porque el momento de esas se nos olvida, ¿sí? Entonces,
O sea, es como cuando vas al doctor y te dan tu receta médica, ¿no? O sea, tienes que checar qué te puso el doctor, ¿sí? Como para saber en qué dosis te lo vas a tomar y a qué hora. Excelente. ¿Sí? Entonces, para acompañarlos, podemos ayudarlos a identificar esa emoción, que se Exacto. exprese, el ¿Sí? validarla, es decir, yo confirmo que estoy entendiendo la emoción que tú tienes a través de un diálogo y buscarle un canal de, pues de quizás, no sé si sea correcto, de desahogo o un canal de gestión Exactamente. para que esta Exacto. emoción se pueda experimentar sin ningún juicio. No sé si está bien o está mal, estamos acompañándonos a gestionarla. Exactamente, exactamente, y la estoy desahogando, como decías, o expresando de una manera positiva, o sea, donde no le hago daño a los demás, ni me hago daño a mí mismo. Eso es bien importante, ¿sí? Wow, Entonces, tenemos mucho que aprender. así es, Y exactamente. tenemos aquí varias preguntas que ya nos hicieron. Ahorita las vamos a leer. Ok, Tengo unas preguntas más para Valentina y ok. ahora vamos con ustedes que también son súper interesantes. Gracias a Nel que nos está Ajá. escribiendo, a Maribel que nos está escribiendo y también de pronto los padres cuando algo no nos ha funcionado y tenemos desafortunadamente ese gancho con esa emoción, de pronto empezamos a utilizar términos que son desfavorables ante la conducta de un niño, que de verdad, lejos de ayudar, son como leña que prende el fuego, Valentina, ante una Sí, actitud. sí, sí, sí. Sí, mira, eso que comentas, Yamil, es bien importante porque, sobre todo, mira, cuando hablo de la inteligencia emocional con los papás, alguna vez alguien me dijo, no, pues sí está muy bonito eso de que exprese sus emociones y demás, pero a la hora de que hay que hacer las cosas en la casa, no quiere, ¿no? Lo típico, ¿no? Se quiere meter al baño, no quiere hacer la tarea, no viene a comer cuando se le habla, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que si se tuviera que separar una cosa de la otra, y no, o sea, digo, yo no, o sea, yo puedo seguir siendo un papá, una mamá empático, sensible a las emociones de mi hijo, o sea, sean cuales estas fueran, ¿ok? Validarlas, pero aquí entra la otra parte que es donde nos confundimos, o sea, la cuestión conductual, ¿sí? O sea, la tengo que tener clara yo como papá, o sea, mis reglas, mis límites en mi casa, o sea, yo soy el capitán del barco, ¿ok? Y yo conozco la ruta, ¿sí? No puedo esperar que mi hijo, o sea, la sepa si no tiene la edad suficiente ni la madurez para saberlo, ¿ok? Entonces, o sea, puedo seguir trabajando toda esta cuestión de las emociones, ¿sí? Independientemente, ¿no? O sea, me refiero a que mis reglas, ¿no? Mis límites, todo este manejo de casa, o sea, sea claro para mí y obviamente también sea claro para mis hijos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de límites, Yamili, o sea, los límites dan seguridad, ¿ok? A los niños, entonces cuando no se los ponemos o cuando no somos consistentes con ellos, o sea, se desubican muy fácilmente. ¿Ok? Es cansado, o sea, ser papá, ser mamá es cansado, ¿sí? Los niños siempre van a querer medir un poquito hasta dónde, es normal, ¿ok? Entonces, pues mira, es o sea, como cuando tienes que llevar el cinturón de seguridad en el coche, es por tu seguridad, ¿ok? Que no te gusta, que te aprieta, que te pica, que te da calor o lo que fuera, ¿ok? Lo entiendo. Acá es donde entra la parte de validar, ¿no? Entiendo que no te guste, que tengas que bañarte a la hora que se te dijo, entiendo que lo que se sirvió de la comida no era de tu predilección, pero es lo que hay y es lo que toca. Ay, Dios mío, me encanta. Dios, gracias por mandarnos a esta mujer que nos está iluminando aún más de las experiencias que todos vivimos, inclusive en niños que parecen más grandes que niños y nos toca inclusive en una convivencia en todo momento y donde quiera que estemos. Las emociones, como comentabas hace un ratito, son universales, no tienen edad y definitivamente nos vamos a topar con mantener o guiar
una casa, tener hábitos, proponer hábitos que sean efectivos. Y esa resistencia que puede suceder en tanto se van construyendo hábitos, obviamente va a estar permeada por emociones quizás de frustración, de enojo, muchas veces de alegría, porque a quién no le gusta salir con sus papás a jugar. O sea, son todo tipo de emociones que experimentamos. Recordemos que las emociones son diversas y en esa medida de la diversidad, definitivamente también aprender a gestionarlas sin etiquetar, como decía Valentina, sin bajar la guardia. Son dos cosas diferentes. Los límites, las reglas que se propongan van a traer consigo emociones de todo tipo. Así que, como decimos, a rifárnosla. Exactamente, Yamil, así es. Pero es padre, ¿no? O sea, digo, si lo tomamos ahora sí, hasta con humor, ¿por qué no? ¿No? O sea, como un aprendizaje de todos, o sea, para todos. O sea, yo estoy aprendiendo a ser mamá, o sea, yo estoy aprendiendo a ser papá, y el niño pues está aprendiendo lo que le toca a su edad. Definitivo, definitivo. Y uno de los grandes retos que también nos trae este confinamiento, estas medidas de seguridad que todos estamos siguiendo, esas medidas sanitarias, ha sido pues estos cambios relacionados con la educación, Valentina. Ahora, a través de una virtualidad, a través de una pantalla, muchos niños desde hace más de una semana han regresado a ese ámbito académico, a ese grupo al que forman parte al ser estudiantes, al estar al cuidado de un docente, y obviamente ha sido un cambio fuerte. Los niños, nosotros hemos podido también saber y conocer que aprenden a través del juego, que además esta parte social es esencial en su desarrollo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar o fomentar que este desarrollo no se detenga, sino que se pueda seguir dando de otra manera en este tiempo? Claro, sí, muy buena pregunta, Yamili, porque pues está siendo un reto, y no solo para los niños la cuestión social, creo que para todos, porque el ser humano es un ser social, ¿sí? Entonces el hecho ahorita de que pues, las reglas del juego han cambiado, pues sí nos pone, y pues ver cómo irnos adaptando. Y creo que en el caso de los niños, sobre todo, que ya han tenido la experiencia previa de la escuela real, por así decirlo, y que pues tenían sus amiguitos, ¿no? O así, ¿no? El tratar de continuar, de mantener esos vínculos que ya existían, ¿sí? O sea, una forma de hacerlo. Bueno, si la tecnología es lo que nos está ayudando hoy en día, pues a través de las videollamadas, obviamente supervisadas con el adulto, no nada más dejarle así el celular, ¿no? O sea, para que haya siga habiendo esta conexión, o sea, como te decía, este vínculo. Oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? Oye, mira, te muestro mi mascota, ¿no? Mira mi juguete favorito. O sea, tal vez no puedan jugar como tal, pero hasta el hecho de no dejar de verse. ¿Por qué? Porque también, acuérdate que, y tú lo sabes bien, ¿no? Que nosotros comunicamos por nuestros gestos muchísimo. ¿Okay? Y en tu cara voy a ver la alegría de volverte a ver, ¿sí me explico, no? O sea, el gozo, ¿no? De compartirte, no lo sé, que sembré una plantita, ¿no? O sea, todo ese tipo de experiencias, ¿sí? Que mientras estemos de esta manera, pues tratar de no perderlas, ¿no? Algo que he visto que también se ha puesto de moda, por así decirlo, y me parece bueno, ¿no? Por ejemplo, las caravanas cumpleañeras, ¿no? Pues por lo menos ver de lejos a tus amiguitos, ¿no? O sea, que te saluden, ¿no? O sea, que te manden buenos deseos. Es una forma de mantener, que no es como que lo que quisiéramos, pero pues es lo que tenemos, ¿sí? Y hacer un dibujito. Oye, mamá, que le hice un dibujito a mi amiguita tal, ¿no? Ok, pues yo le mando la foto al WhatsApp de su mamá, y así mantenemos estas relaciones, ¿ok? Que no se pierdan, y estamos en casa, pero bueno, fuera de nuestra casa, pues también hay otro mundo, y tratar de no perder esos vínculos con el mundo de afuera.
Definitivo, y esa cercanía la podemos, como bien comentas, alimentar de distintas formas, a través de una videollamada, el vernos, quizás juegos sencillos que como papás pudiéramos organizar pues con las mamás, o con los primitos, o con las tías, ¿no? Dependiendo del contexto. Inclusive hoy en la mañana escuchaba a mi hija que ya prácticamente al finalizar sus clases me decía, mamá, jugamos, o sea, me lo decía además con una emoción de, mamá, jugamos con la maestra, y bueno, es tan bonito el que ellos se puedan escuchar, se puedan mandar mensaje, algunas herramientas que lo permiten, o a través del WhatsApp o una videollamada, que yo creo que les hace poner las pilas al máximo, y esa cercanía, ese bienestar que experimentan. Creo que hoy por hoy es lo que todos nos ayuda a gestionar de mejor manera este tiempo, y nos hace estar muy fuertes y resistentes en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, Yamile, y así aquí es. Tenemos unas preguntas súper interesantes que están relacionadas con algo que comentabas hace un momentito. Valentina dice, saludos, dice, yo tengo una pregunta. ¿Pueden compartir algunas técnicas para el manejo de la ira o el enojo en los niños? Gracias. Y hace un momentito comentabas un poco acerca de ello. Así es. Bueno, también otra cosa que manejo muchísimo en los talleres de algún tiempo son las 3 reglas del enojo. Y estas son, o sea, no lastimar a los demás, ¿ok? Y aquí hago énfasis en que no se vale gritarles, o sea, digo, lastimar no es únicamente pegarles, ¿no? Les puedo decir cosas feas que lastimen sus sentimientos, ¿verdad? O sea, no sé, dañar sus cosas, ¿ok? El no lastimarme a mí mismo, ¿ok? Porque muchas veces hay niños, también personas que como no quieren sacar ese enojo hacia afuera, entonces se lo llevan hacia adentro, pero hacia su propia persona, ¿no? Desde jalarse el pelo, morderse, ¿ok? O decir, ay, qué tonta soy, o sea, tipo de esas cosas, ¿ok? Y la última, pues evitar dañar las cosas, que muchas veces pasa, Yamile, que en el enojo, ¿no? Sobre todo cuando los niños son muy impulsivos, se avientan lo que tengan en las manos, a sus juguetes, ¿no? El plato, ¿no? La libreta o ese tipo de cosas. Y bueno, al final, después de eso, nos damos cuenta que hubieron daños materiales. Claro. Algo que sí quiero comentar es que un detonante muy que he detectado es el uso prolongado de los videojuegos. Esto detona de manera impresionante el enojo con los niños. Sobre todo, mira, cada niño, cada persona tiene, digamos, un umbral, por así decirlo, diferente del enojo. O sea, así como tenemos un umbral distinto de dolor, también con el enojo, ¿sí? Entonces, a lo mejor lo que a ti te enoja levemente, por un decir, Yamile, a mí me enchila, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cada quien tiene un umbral distinto. Entonces, cuando hay niños que se enganchan en el videojuego y están perdiendo, ¿ok? Y eso, ¿ok? O sea, que ya no se disfruta el videojuego en sí, o sea, y cómo se llama, otra cuestión es que cuando ya se acabó el tiempo que se le ha otorgado, el niño no se quiere desconectar, ¿sí? Y eso provoca mucho enojo, porque es como que quiero más. Entonces, tengan cuidado realmente en el tiempo en el que están permitiendo el uso de los dispositivos, porque, bueno, sobre todo ahorita con este encierro, pues a veces, muchas veces decimos, bueno, ¿y qué más hacen, no? Pero, pues ahora sí que busquen qué. Entonces, perdón, antes de terminar esto que mencioné de las 3 reglas del enojo, como también te dije hace rato, ¿no? O sea, esto previamente lo platicamos, previamente a lo mejor hasta todos en familia las podemos escribir en una cartulina, te digo, a lo mejor quitamos así nuestro cuadro de la sala y por un tiempo ponemos nuestra cartulina, ¿no? Para que todos lo tengamos firmes. Y acuérdate que al inicio cuando hablaba decía el ejemplo, da el ejemplo, ¿no? Entonces,
yo como mamá, pues de repente estoy gritando. Ay, Dios mío, ya rompí una de las reglas del enojo, ya me puse a gritar, ya estoy lastimando a los demás con mis gritos. Claro, ¿sí? claro. Y es una forma en la que estoy conociendo, ¿sí? Que estoy rompiendo una regla, me estoy dando cuenta y estoy parando. Y es una forma en la que estoy modelando esa conducta en los hijos. Entonces, me encantan estas sugerencias. Espero que hayan tomado notas, por favor, porque Valentina nos recomienda 3 reglas ante el enojo y la importancia de llegar a estos acuerdos antes del suceso que pudiera detonar o la experiencia que se viva. Y también hace un momentito recomendabas cuáles son las quizás técnicas para canalizar, porque lo podemos ir, como bien dices, haciendo poco a poco e ir también ajustándolo en la medida de que, además de que ya expusimos 3 reglas del enojo, también ya hicimos 3 sugerencias de qué podemos hacer cuando estamos enojados. Y comentabas la respiración, imaginar que estamos soplando una vela o que estamos inhalando el aroma de una flor. Entonces, como adultos, como padres, podríamos llegar a esos acuerdos, que esos acuerdos estén visibles, y estoy segura que va a beneficiar a todos, no solamente a los chicos. Y recordemos la regla básica que nos dijiste, de los papás vamos primero, los adultos vamos primero. Así es, Yamili. Y aquí Maribel, Valentina, nos hace otra pregunta. Dice, ¿hay algún juego en el que los papás podamos jugar con nuestros hijos a forma de explorar y conectarse con las emociones? Claro, pues hay muchísimos, Yamili, algo muy básico, sobre todo para los niños cuando son pequeños, o sea, desde hacer caras y gestos en el espejo, para ir reconociendo e identificando emociones. O sea, vamos a poner cara de felices, ¿no? Y todos felices, ¿no? Vamos a poner cómo es tu cara triste, ¿no? Y así, tu cara triste, y así por cada una de las emociones más básicas, ¿sí? También puedes hacer como que en unas tarjetitas, ¿no? O sea, ahorita que están de moda también los emojis, ¿no? Pues así como con emojis, o hasta los imprimes si quieres, ¿no? Entonces, pues ponerlas así boca abajo y obviamente la que te salga, pues vas a dar un ejemplo de cuando tú sientes esa emoción. Ay, ¿sí? O cuando las... Entonces son cosas muy, muy prácticas que podemos hacer ahorita que estamos en casa, seguimos en casa, ¿sí? Y conocernos y divertirnos y entendernos, porque como te decía, lo que a mí tal vez me causa miedo, a lo mejor a ti no, pero lo tengo que respetar, ¿ok? Sí, y fíjate... No, sí, dime. Que esta propuesta de juego que haces me parece fantástica, inclusive para ir invitando a los niños a expresar inclusive emociones pasadas. La mayoría, y vuelvo nuevamente a la parte de la cultura y las creencias, no solemos expresar, nos callamos muchas cosas porque ya está en nuestro inconsciente. Y este juego en el que le preguntas al niño, ¿y cuándo te has sentido triste? Creo que muchos papás nos vamos a sorprender de algunas respuestas, y qué valioso es para los niños poder expresar eso cuando sabes que no vas a hacer, que estás en un ambiente tranquilo, porque como bien decías, estos acuerdos no se hacen en el momento, sino se hacen en un momento pensado, tranquilo, en el que como juego nos podemos sentar y divertirnos, y a la vez de divertirnos, expresar estas emociones pasadas, porque además va a ser de beneficio a ambas partes, a los niños, al decir, oye, pues al fin le dije a mi mamá, no sé, no voy a inventar, al fin le dije a mi mamá que rompió su jarrón. Sí, así es, exactamente, ¿no? Hablar de esas emociones tal vez incómodas, ¿no? A veces, ¿no? O sea, de admitirlas, ¿sí? Me acabo de acordar un libro que recomiendo muchísimo, Yamili, que nos puede servir en la familia, o sea, no es solo para los niños, es el Emocionario, así se llama, Emocionario, ¿sí? Es un libro de
de pasta gruesa, no sé si lo has visto. Entonces está muy padre porque lo abres y lo primero te presenta, la verdad no me acuerdo cuántas, no sé, tal vez unas 30 emociones, algo así, como en circulitos, ¿no? Entonces cada circulito de cada emoción tiene la página. Y por ejemplo, no quiero investigar qué es la ternura, me voy a la página 32, ¿no? Pero trae una imagen así grande de esa, que representa esa emoción, pero es como un dibujo abstracto. O sea, entonces yo lo que hago muchas veces es, les muestro primero el dibujo y que me digan qué es lo que ven. ¿Sí? O sea, qué emoción creen que es, así como a modo de adivinanza. ¿Sí? No importa cuál fuera la respuesta, después vemos cuál es, o sea, qué dice. Ah, no, la ternura es, trae una breve descripción allá con un ejemplo. Y es como te decía Yamili, ¿no? Esto de las emociones es como un lenguaje, ¿sí? Y hay que practicarlo, hay que ponerle nombre a esas emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un recurso muy rico, ¿no? Que nos puede permitir a introducir más emociones en nuestro lenguaje, ¿ok? Para poder, ¿cómo se llama? En el momento, pues decir, oye, me está pasando esto, ¿sí? Si yo necesito ayuda, pues puedo decir de qué necesito esa ayuda. Claro, claro. Me parece una excelente herramienta. Gracias, Valentina. Lo vamos a poner también como parte de la información aquí, que nos es muy valioso a esta comunidad. Nos gusta mucho leer, informarnos y seguir aprendiendo sobre estos temas que definitivamente cuando los vamos practicando y los vamos interiorizando, todo el bienestar te deja correr por toda la familia, por el lugar en donde estamos. Y también tenemos aquí un comentario de Elmi, así es, Elmi dice, buenas tardes, saluditos, si es de pensar una reflexión por el cambio tan radical que un niño o joven da cuando, por ejemplo, es el que más pierde, como el que más pide, como el que no presta juguetes y no comparte sus cosas, o el niño mimado que todo espera que sea para él. ¿Cómo enfocarlo para bien? Bueno, ahí hay una cuestión, diría yo, como de crianza, Yamili. Entonces, si yo, digamos, tal vez le estoy dando todo a mi hijo, le estoy facilitando las cosas, ¿ok? Como para que no sufra, ¿sí? O para que no, ¿cómo se llama? Le resulte pesado, a veces sin darnos cuenta, pues eso a la larga pues no le va a beneficiar, porque bueno, allá afuera cuando crezca, pues sabemos que la vida no siempre es fácil, ¿ok? Y si obviamente desde pequeño yo le dejo enfrentar sus pequeños retos, ¿ok? Estoy facilitando este camino, pero tiene que ver con, yo diría, Yamili, con mi estilo de crianza, o sea, qué tipo de papá, qué tipo de mamá soy, o sea, el tipo autoritario, ¿no? Que es como de las generaciones pasadas, ¿no? Que se hace lo que yo digo y no hay cabida a que nadie diga nada, ¿no? O sea, ahora sí que o a veces no el polo opuesto es ser demasiado flexible o ser demasiado permisivo, ¿sí? Que es lo que te decía yo hace un rato, ¿no? Que desafortunadamente creo que hemos caído mucho, o sea, bueno, he escuchado muchas experiencias al respecto y los papás se argumentan, es que no quiero que pase por lo que yo pasé, a veces haciendo referencia como a carencias, ¿sí? Desde afectivas o materiales o educativas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se les da todo, ¿ok? Sin nada de, o sea, sin que el niño tenga casi que esforzarse. Y es lo que también te comentaba, a la larga esto no nos va a beneficiar a nadie, ¿ok? Porque no se está creciendo a un niño fuerte en su interior. Lo ideal es que nuestro estilo de crianza sea una crianza consciente, o sea, en donde estoy como en un punto medio, ¿sí? Donde incluyo esta parte de las emociones, escucho, ¿ok? Pero también yo tengo la certeza como mamá, como papá, como te decía, ¿no? Hacia dónde voy. Yo soy el capitán del barco y tengo claro cuál es mi ruta y cuál es mi destino. Sí, y tú has dicho una palabra que inclusive fue con la que empezamos, es tener esa conciencia nosotros los padres de cómo inclusive la sociedad nos
nos pide conductas que son conductas equilibradas, y al final del día, si nosotros no tenemos una conducta equilibrada que nos permita ser parte de una sociedad, porque comentábamos también que somos seres sociales, quien va a sufrir es el niño, porque nosotros no le estamos presentando una realidad que no es que se tenga que adaptar a la sociedad, solamente tiene que saber cómo funciona, y él tomará sus decisiones como considere que sea lo mejor en las experiencias que desee vivir. Sin embargo, el darle todo, cuando el niño se presente un trabajo, pues va a pedir todo y lo van a mandar a volar en el trabajo en el que se quiera presentar. Así es, Yamil, eso es correcto, eso que tú mencionas, ¿no? O sea, por eso pues hay que permitir que los niños experimenten, ¿no? O sea, digo, dentro de su contexto, ¿no? O sea, a veces lo incómodo que hay que hacer ciertas cosas aunque no me gusten, por ejemplo. Y también nos estamos enfrentando, Valentina, en estos momentos en el que hay tanto tiempo libre. Y comentabas también hace un ratito, como padres nos desorientamos un poco, y en ocasiones los niños suelen acercarse a nosotros cuando ya les decimos o los ponemos esos límites de no tanta televisión, o tanto tiempo de televisión, o tanto tiempo de videojuego, o lo que quiera que deseen en ese momento. Y es común escuchar, en mi caso, ¿no? Me dicen, mamá, estoy aburrida. y parece que Dios mío, que te ponen ahí, te clavan un lápiz y te quieres levantar y estar de arriba abajo, o de llevar al niño adelante, atrás, al jardín, y nos quedamos como queriendo hacer cosas como padres, es la verdad. Y de pronto creo que tenemos que hacer una pausa por ahí. Exactamente, Yamili, me encanta esto que acabas de comentar, porque también es algo que reitero, o sea, todas las veces que puedo, ¿sí? Porque pareciera que cuando el niño dice, estoy aburrido, o sea, nosotros nos paniqueamos como papás, ¿no? O sea, y tengo que casi que convertirme en diviértete, Tim, o algo así. Ajá. O sea, como para hacer todas las, más aparte todo el quehacer que yo tengo del trabajo, de la casa y todo lo demás, además el show de diversión infantil, ¿no? Entonces, no. O sea, si tu hijo o tu hija dice, estoy aburrido, mi hijita, busca qué haces, ¿ok? Recordemos que del aburrimiento, creatividad, ¿sí? Y en la medida que nosotros estamos quitándole ese aburrimiento al hijo, ¿sí? Le estamos robando su creatividad, ¿ok? Y como platicamos el otro día, Yamili, o sea, una estrategia podría ser, o sea, en otro rato de que estamos todos en paz en casa, porque sí hay esos momentos de estar en paz en casa, también hay que reconocerlo, hacer una lista, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos una lista de las cosas que te gusta hacer? ¿Ok? Las ponemos así en unos papelitos, una por una, ¿sí? Y las metemos en un frasco, así cuando vengas a decirme que estás aburrido, sacas la que está en tu frasco, y eso es lo que te toca hacer, o es lo que puedes hacer, ¿sí? O sea, ¿ok? Ah, y también como platicábamos, Yamili, o sea, en nuestra época, ¿sí? A nuestros papás les agobiaba, como a los papás de hoy en día, si estabas aburrida. Creo que ni existía esa palabra en tu vocabulario. Y lo irónico, hoy los niños tienen, ¿sí? O sea, y todavía sí te dicen que están aburridos. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó aquí en esta ecuación? Y que creo que ha sido como tal vez un exceso de estimulación por todos lados, o sea, juguetes de todo tipo, acceso a contenidos, o sea, no hay como una llenadera, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tengamos miedo, dejemos que los niños exploren en su propio aburrimiento. Claro, obviamente depende de la edad del niño, o sea, a lo mejor a los 2 años no lo vas a dejar solo, o sea, tiene que haber una supervisión, ¿ok? Y te vas a sorprender,
te vas a sorprender y creo que si estamos en esta época en donde tenemos mucho tiempo, pues descubramos, ¿no? O sea, ¿a qué nos lleva este aburrimiento? Sería interesante. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, Valentina, nos has dado tantas herramientas. Muchísimas gracias. Tenemos una gran tarea desde nuestras casas, desde nuestra trinchera, inclusive podemos ser creativos, si no precisamente en los grupos en los que nos estamos familiarizados o involucrados. La emoción es el enojo, podemos adaptar con estas ideas que tú nos has comentado, ¿no? Comentabas 3 reglas del enojo, podemos hacer 3 reglas con la tristeza, 3 reglas con el aburrimiento. Bueno, aquí seamos creativos, no nos encasillemos porque las emociones son diversas. Y qué padre es que con una herramienta podamos nosotros adaptarla y definitivamente hacer un ambiente emocional en donde esa habilidad se desarrolle cada día porque es una práctica diaria. Valentina, te agradecemos enormemente el que nos hayas aclarado muchas cosas, el que compartas con nosotros estas herramientas para ir aprendiendo, porque muchas, igual reconozco que no tuvimos esta educación emocional desde casa, que lo fue dando esa experiencia, y nosotros con esta experiencia, por supuesto que podemos hacernos responsables como adultos y podemos hacer la diferencia frente a los niños con quienes tenemos contacto. Valentina, ya están aquí tus datos, yo los veo y yo les invito a que nos acerquemos a ella. No necesitamos tener hijos, lo que sí, ese gran interés con los niños que están cerca de nosotros para continuar aprendiendo de estos temas. Y Valentina, ¿qué nos podrías comentar como mensaje final a las personas que nos han acompañado respecto a este manejo de la inteligencia emocional en los niños? Perdón, no te escuché esto último, Yamili, es que está como que se cortó un poquito el audio. ¿Qué mensaje podrías transmitir como mensaje final a las personas que nos acompañaron respecto al manejo de la inteligencia emocional en los niños? Sí, bueno, realmente sería un mensaje más como para la familia, o sea, entre todos, pues conocer nuestras emociones, explorarlas, ¿ok? Ser guías, ser aprendices, o sea, podemos ser de todo un poco, ¿no? O sea, como atreverse a dar este paso y ver qué descubrimos, ¿no? Creo que puede ser bastante interesante lo que vamos descubriendo en el camino, Yamile. Muchas gracias, Valentina. Reitero el agradecimiento en nombre de todos los que hemos sido instruidos en este gran reto que es la inteligencia emocional, y me quedo con lo que comentábamos al principio. Es una labor de todos nosotros. Los adultos tenemos una mayor conciencia. Los niños están en este desarrollo y por amor a nosotros, por amor a ellos, por amor a nuestras familias y el bienestar que podemos producir en este cambio al ir integrando esta habilidad de la inteligencia emocional, les aseguro que nuestros días van a ser más fáciles, van a ser más divertidos, van a ser fáciles de llevar cuando sea duro, es cierto, porque todos experimentamos diferentes emociones. Recordemos que las emociones son parte de nuestra vida y son parte de nuestro día. Muchísimas gracias otra vez, Valentina. No, contáctenla a todos los que nos están viendo. Aquí están sus datos y gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias, Yamili, por la invitación. De verdad, me encanta hablar de este tema. Espero pues haber aportado algo para las personas que estuvieron presentes y también agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y que nos vieron y que van a ver esa transmisión. Compartan porque este es un contenido súper valioso. Aquí está Adrián, muchas gracias. Excelentes tips, dice Maribel.
Anabel Trejo, muchas gracias por este extraordinario contenido. Gracias a todos por estar aquí. Me despido recordando que la inteligencia emocional no es una teoría. Recordemos que es la habilidad de reconocer las emociones y de usarlas a nuestro favor. Y hoy por hoy a favor de nuestros más pequeños y queridos niños. Gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego. Bye.